Bienvenidos y bienvenidas a Barna al Día Podcast. En el día de hoy estamos conversando con los profesores Alejandro Salcedo Romo, profesor del área de factor humano del IPADE en México, miembro de consejos de administración de empresas de la región de Latinoamérica. También con el profesor Carlos Gómez Minagata, director académico de los programas de gobierno corporativo aquí en Barna, y en el IPADE, profesor de estrategias y de política de empresa, y también miembro de consejos administrativos de empresas del sector inmobiliario y de organizaciones sin fines de lucro. Con ellos vamos a estar conversando sobre ego y poder en las personas que dirigen las empresas. Entramos en materia de una vez. ¿De qué va esto del ego? Pequeño tema. ¿De qué va esto del poder? ¿Cómo se relaciona? Sí. ¿Y cómo afecta la vida personal y el trabajo como directivo de aquel que está en puesto de dirección en la empresa? Sí, comencemos por matizar que es en las personas que tienen responsabilidad de trabajo, y comencemos por explorar, porque es un equívoco. El ego, yo a veces lo veo como una cosa despectiva. Esto es un ego, pero definamos primero qué es ego, para luego entrar a otra parte que es más complicada de entender, qué es el poder, ¿no? Y más en el ámbito de alguien que dirige o se está preparando para dirigir, y que tiene que liderar un grupo de personas, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena definir. Valdría la pena definir, al menos una definición de trabajo que nos permita avanzar, pero ego en latín significa yo. Sí. A ver, y aquí es ir contracorriente, porque hace un par de años justo uno de los grandes superventas dentro de la literatura del management fue Ego is the enemy, ¿no? Y en general, si lo buscamos en la Real Academia de la Lengua Española, vemos esta noción de ego como una visión inflada de uno mismo. Y otra vez, como decía Carlos, ¿no? Mencionamos ego y se nos viene ideas de alguien manoteando, gritando o haciendo show off. Y desde ahí ya podríamos tener una primera indicación que nos haga extraviar, ¿no? Así es. Técnicamente, una cosa que tendríamos que, al menos a manera de propuesta, y que esto que estaré compartiendo, al menos yo dentro de este conversatorio, es fruto de la investigación del Centro de Investigación de Filosofía de Empresa del IPADE. En este sentido, una primera apreciación que creo que vale la pena hacer es: ego no es otra cosa como que lo que decías, Carlos, que es la imagen que tenemos del yo que somos. Porque esta peculiaridad tremendamente humana es que, además de ser, sabemos que somos. Y perdón por el juego de palabras. Ahora, esta imagen que tú y yo tenemos de cada uno de nosotros se conforma no solamente de una manera intelectual, sino de una forma afectiva. Es decir, tiene que tanto me conozco. Exactamente. ¿Y qué tanto me quiero? Self-awareness, self-esteem. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tan clara es la noción de quién soy? ¿Y qué tan bien, qué tan rectamente me quiero? ¿Qué tan recto es el afecto que tengo sobre mí? Y en este sentido, déjenme hacer un primer corte. El ego no es malo, es una parte natural de quienes somos, porque todos los que estamos aquí y los que nos escuchan y nos ven, además de ser, tienen esta visión de quién son. Luego, todos tenemos ego, entonces. Todos tenemos ego. Primera idea, todos tenemos ego. Luego, lo que pasa es que... Me encanta cómo lo planteas, porque, a ver, me acordé de lo que le recomendaba el Quijote a Sancho cuando se fue a gobernar la ínsula de Barataria. Gracias, tengo aquí acordeón. Y le daba una serie de recomendaciones de cómo gobernar, y hacia el final le decía: y nunca olvides la necesidad constante de no dejar el difícil trabajo de conocerte a ti mismo. Recordando lo que ya decían los clásicos también, ¿sí? Que para gobernar a los demás se presupone el autogobierno. Y yo no me puedo gobernar si no me conozco y si no me quiero. Y yo creo que ahí hay puntos de conexión. Porque dices: ah, caray, el poder, una posición de liderazgo, una posición de gobierno,
pues es ante todo un servicio, ¿no? Ya podemos pasar, pero creo que sí hay conexión. Parece ser Hay ya conexión, entra así. así es. Y es lo que estamos estudiando, pero vamos profundizando aquí a ver qué implicaciones en concreto puede tener para decir, oye, el ego no es malo, ¿no? Pero, sin embargo, sí hay connotaciones. Dice, este es un egoísta de marras, o sea, Efectivamente. cuando tú dices a alguien, este tiene un ego que lo va arrastrando, ¿por qué lo podemos decir, no? A ver, lo decimos porque lo hemos vinculado precisamente con la manifestación más negativa. Si bien el ego es natural, puede manifestarse de una manera más sana o puede enfermarse. Esa noción puede corresponderse más con quien soy o puede corresponderse menos. Y en la medida en la que se corresponda más o menos y además le sumo el factor poder, pues esta deficiencia de conocimiento y de afecto sobre mí tendrá un impacto mayor. En este sentido, el poder viene a ser como una especie de megáfono de qué tan recto o qué tan desviado está este conocimiento de mí mismo. Y lo regreso a esta otra noción clásica de, ¿quieres conocer un hombre? Dótalo de poder. O lo que suelen decir, y se usa como máxima, el poder corrompe. Y el Y poder, el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Aunque fíjate que ahí ya va cargado también de Montesquieu. esta noción negativa, ¿no? Como si cada vez que nos acercáramos a una posición de poder fuéramos a corromper. Por eso me gusta más la otra manera de enunciarlo, que es, ¿quieres conocer a una persona? Dótalo de poder. Porque ahí ya te enterarás, el megáfono mostrará o la parte más servicial o la parte más enfocada a los otros, al bien de la empresa, o la parte que lo que está haciendo es servirse a sí mismo o hacerse una oda a uno mismo. Creo que entonces lo que están planteando tiene que ver con que el ego es una distorsión de la persona, de lo que piensa y lo que siente, o sus afectos y su manera de verse a sí mismo, de conocerse, y que en la medida que no te conoces, en la medida que no te quieres o no te aprecias, o te aprecias de una forma A mí me encanta cómo lo plantea distorsionada, Alejandro, porque no tienes un ego sano o enfermo, ¿no? Le quitas la connotación de malo al ego per se cuando dices qué es lo importante. Sí. A ver, lo importante es la objetividad en el conocimiento propio, que es un trabajo dificilísimo. Seguro. ¿Sí? Seguro. Es un trabajo que no podemos hacer solos. Es un trabajo, nos conocemos en la relación con los demás. Es tener una idea clara de quién soy, no es nada sencillo. Ahora, quererme, aceptarme como soy, reconocerme como soy y que digas, oye, una persona que razonablemente se conoce y se quiere, pues tiene un ego sano, me encanta como lo dices, y cómo se puede enfermar por los dos lados, o por la falta de conocimiento o conociéndome bien, no aceptándome, ¿no? Sí. Cuando hay un cierto equilibrio en eso, también te ayuda a ver a los demás. Sí. Y a valorar a los demás, ¿no? Y viceversa, en la medida en la que tienes tienes una relación sana con los demás, es posible enderezar tanto el conocimiento como el afecto hacia uno mismo. Lo cual le mete también ya un énfasis particular para aquella persona que tiene poder en el ámbito de empresa, porque ordinariamente aquel que ostenta el poder es visto de una manera particular, bajo una lógica particular. Doña fulanita, don fulano, ¿cómo está usted? Pero qué gusto verlo, como ahora sí mis 24 horas de los 7 días a la semana, todo es un elogio a mi posición, es muy fácil que yo mismo empiece a leerme solamente desde mi posición. El día que eso falte. El día que el eso rey falte, va desnudo, ¿no? ¡guau! El rey va sí, pero déjame hacer otro matiz porque creo que la parte del ego nos va dando luz. Es decir, sí. El ego se puede enfermar, ¿sí? Y es un trabajo difícil. Pero hasta ahorita yo creo que hemos manejado el poder, casi lo estamos equiparando con una posición jerárquica. Pero realmente, ¿qué es el poder? Porque también es una realidad que desde los clásicos, ¿no? El derecho romano, las grandes civilizaciones, pero el mundo moderno le dio un giro. O sea, lo que en el origen se entendía como una persona de poder, hablando de gobierno, ahora sí, hablo de gobierno, de dirección, el que tiene la responsabilidad de un grupo social, y puede ser una familia, puede ser la polis griega, ¿no? La plaza pública, era entendido como
más como una disposición personal de a quien le corresponde gobernar o dirigir, de ordenar las condiciones para la convivencia en un grupo social en torno a un objetivo común. Y ese objetivo común puede ser un proyecto de empresa, puede ser sacar adelante una familia, puede ser la convivencia en una colonia o en una ciudad. Y ahí no quiero meterme al detalle de la política, pero sí como el mundo moderno de siglo XVI, siglo XVII, los pensadores que fueron adoptando una visión pesimista de lo que es la persona, mi amigo Hobbes que dijo, Thomas Hobbes dice en su Leviatán literalmente, que el hombre es el lobo para el lobo. Cuando tú empiezas a construir una sociedad basada en la desconfianza y en un individuo que busca su interés particular, se empieza a entender el poder como eso, como dominación. Sí, sí. El mismo Leviatán es eso, es decir, como no podemos convivir, vamos a cederle todo el poder suficiente para dominarnos a un Estado. Y ahora nos quejamos de ese dominio. Sin embargo, se ha ido arrastrando la idea o se ha ido modificando la idea de poder, de servir a una comunidad a dominar. Y hoy es más mismo, común ¿no? decir, oye, este tiene mucho poder, prácticamente Efectivamente. estamos haciendo una asociación de yo domino. Sí, sí, sí. Poder, y a ver, prácticamente, pero es que también impulsa mucho lo cultural. Las revistas de las mujeres más poderosas o los hombres más poderosos. Las listas Indistintamente estas listas famosas. suelen mostrarnos una imagen que es brazo cruzado, dominando el mundo, puño sobre la mesa, todo mucho más asociado con Abdomen el dominio que con el plano y- servicio. Lo cual no es insignificante de cara a qué noción de poder buscamos y luego cuando ostentamos ese poder, de hecho, cómo lo ejercemos. Claro. También hay un peso social, como muy, lo digo mal y rápido, como muy de cultura popular que se va construyendo en torno a Mucho qué mito. entendemos por Sí, poderoso. Mucho mito sobre Mucho el mito, poder, sí, los sí. poderosos, ¿no? Sí, sí, bueno, y al final es toda una tradición y modos de pensar que, bueno, la cristalización que tiene el Estado moderno, todo ese pensamiento, pues ha hecho que tengamos una idea del poder como dominación, capacidad de dominar. Pero fíjate cómo la misma vida de la empresa a la vuelta del siglo XX ha rebotado en algo que me está recordando cómo entendía Álvaro Dors el poder, porque yo cuando hice mi maestría y luego empecé a dar clases, de repente se puso de moda la palabra liderazgo. Sí. Y Santi Álvarez de Montt, que lo conoces, profesor del IES, se puso a coleccionar definiciones de liderazgo. Una y otra, y este libro, y llegó a tener 287 definiciones de liderazgo. Y las ponía y en sus pláticas decía, la única conclusión que podemos sacar aquí es que todos somos líderes, ¿no? Pero ¿por qué la palabra liderazgo empezó a suplantar la de dirección y la de mando? Porque las organizaciones, desgraciadamente, hubo un momento en que esa idea de poder generó relaciones de mando-subordinación, de las cuales todavía hay reminiscencias. Sin embargo, hay una cosa que dio luz y da, que es el liderazgo. No es, yo te reconozco tu proyecto, sé que tienes la capacidad. Y eso Álvaro Dors decía, bueno, es que para gobernar se requieren esas dos formas de poder. Lo formal y aquello que... Sí, el poder formal, que es la potestas, ¿sí? O sea, tú tienes potestad, pero una potestad te la reconoce la gente, pero te viene de fuera. Te viene por una ley, por un reglamento, por el dinero que tienes. Mover a los demás por las buenas fuerzas, dicen por ahí la potestad. Exactamente, esa potestad. Es más, la figura de la potestad es, en el mundo clásico, es la espada. O sea, tú ves un tipo con una espada y yo sí le hago caso. Yo también. Pero es muy distinto a la figura de la otra forma de poder, que es la autoridad. La autoridad tiene mucha afinidad con ese resurgimiento porque la autoridad no te la concede ni el dinero, ni una ley, ni una posición. Te la confiere, es el reconocimiento, así lo definía, es el saber socialmente reconocido. Y la figura, así como una es la espada, este es el báculo. Ese bastón que usaban los mayores. Para una persona con experiencia, que ha servido, que conoce, que sabe, no tiene que decir nada.
aparece y se acabó la pelea en la familia. Sí. ¿Sí? Y en la empresa, ¿no? Si Es tienes que- autoridad. Ahora, qué reto, ¿sí? Porque eso dices, entender que para gobernar se requieren las dos, sí, pero qué difícil cuando abordas el tema de la potestad, del poder, entendido solo como potestad. Porque yo tengo poder mientras tenga el cargo. Sí. Pierdo el cargo, te quedas Carlos, con eso. pierdo la vida. Significa que también tenemos que revisar nuestra concepción del poder. Claro. También, Porque también, ¿no? somos el fruto de la concepción que tenemos del poder. O Sí. ahorita decíamos lo del ego. Sí. Entonces, en la medida que también reflexiones sobre, oye, Sí. realmente tienes claro qué cosa es esto del poder. Ujú. Y eso es importantísimo en quien asume puestos de dirección. Sí, Porque mejor nunca se han hecho esa pregunta. Potestad, ¿qué es eso? Y autoridad, ¿qué es eso? Sí, A o ver. Sí. cuando recibí el puesto, cuando me dieron el cargo, cuando llegué a este lugar, ¿qué implicaba? ¿No? Porque además eso, aunque yo no me dé el tiempo de contestarlo, de pensarlo, de hecho con mi vida, con la forma en la que doy órdenes, con la forma en la que organizo a mi equipo, Sí, sí, sí. con la forma en la que dispongo dinero, tiempo, bienes, estoy transmitiendo una noción de qué es para mí el Así poder. En la pandemia, a mí una de las cosas que más de verdad me atrapó profundamente fue que se puso de moda, salió desde uno de estos gurús de Silicon Valley, la noción de el director de guerra, ¿no? Y entonces lo que necesitamos ahora son directores de guerra. Guerreros, Es sí. guerrero, sobrevivir, Espada. cortar cabezas, Claro. matar o morir y tal. Ahí. Y a mí me parecía francamente contraintuitivo y además es que se puso de moda, salió de Silicon Valley, pero luego escuchabas, al menos en México, que tuve la oportunidad durante la pandemia de entrevistar a cientos de directores, era una zona común y con mucho orgullo. Estamos, no, es que tengo que ir con el consejo al War Room, al cuarto de guerra. War Room. Al cuarto de guerra. O sea, de verdad, en medio de una pandemia, lo que necesitamos es soldados, cuartos de guerra, matar o morir, o cuidar. Ahora, si te pones a asociar, porque claro, en el discurso decir, no, liderazgo como servicio, así como se manifiesta al momento del poder quién es la persona, también al momento de la crisis. Y ahí se vio que esta noción de la que estás hablando de el hombre es el lobo del hombre, sigue siendo más vigente de lo que pensamos en la empresa hoy. En medio de la pandemia salió. Fue lo que inercialmente salió. Pero fíjate qué peligroso. Porque si ese poder te marea, ya entramos en las redes, si ese poder puede enfermar el ego, ¿sí? ¿Por qué? Porque te das cuenta que puedes, te das cuenta que, caray, y mando y me obedecen, te va deformando la visión que Sí, tienes sí. de ti mismo. Va entrando en una espiral. Ahí Sí, que, sí. Pues, ¿no? Se no, va no, alimentando. como que es fácil. Sí, sí, sí. Yo creo que la tendencia a no conocernos o a querernos desproporcionadamente es parte de la debilidad humana y al menos por experiencia no lo podemos negar, ¿no? Pero qué interesante decir, oye, el poder asociado a una posición, entenderlo como dominación y empezar a caminar por ahí, es que todo el mundo te va a hacer caso. ¿Por qué? Sí, Pues porque sí. si no lo corres. ¿Sí? Pero no te están haciendo caso porque te reconozcan algo. Y además Esa no la- es sostenible. O sea, No, a la no, larga no. no se sostiene en la empresa. Y creo que tenemos muchos ejemplos y la historia del siglo XX que tuvo 2 guerras y que pues desgraciadamente está resucitando, ¿no? Ese afán de dominación, el poder de las naciones. A ver, algo tenemos que volver a reflexionar sobre poder para qué. Bueno, Poder para dominar, poder para servir, poder para organizar una convivencia social. ¿Mm? y uno o dos cosas, esto que decías, por lo tanto, no nada más cabe la pregunta de qué entiendo por ego, qué entiendo por poder, sino ¿para qué? ¿Para qué? Porque una cosa es qué estoy entendiendo y una vez que lo entiendo, ¿y esto para qué lo quiero? Lo cual es todo menos insignificante al momento de dirigir en la sociedad, en la familia, en la empresa. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? En este momento en la empresa. Que basta hacerse las preguntas y dice, a lo mejor me quedo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me gustó algo que decías, creo que fue Carlos, decía, oye, y esto no lo puedes hacer solo, Es, no dejas hacer solo, ¿no? Estas ¿Qué? reflexiones El- y el- este la- revisarte, porque Ah, con llega un eso- punto que te encuentras y dices, ahora tengo todo esto sobre la mesa y esta es mi realidad, ¿Quieres ¿qué co- hago?
¿Qué hago? ¿Quieres conocer a una persona? Dale poder. ¿Sí? O yo me acordaba ahorita y diré su nombre en paz descanse y le tengo mucha estima. Juan Grau, director de Bacardí, mucho tiempo. Le iba genial en las sesiones, tenía unas anécdotas padres, porque fue un gran director de Bacardí. Le tocó sacar Bacardí, esto y lo otro. Y nos platicaba con cierta pena, ¿no? Es decir, nunca en el IPAD había habido padrinos de generación, pero una generación de adeos dijo, nosotros queremos de padrino a Juan Grau porque es nuestro gurú. No, él se consiguió el permiso y le dieron un premio de padrino de generación. Y su esposa, que estoy tratando de acordarme su nombre, Elita, no me acuerdo, pero yo no me voy a acordar, tejiendo, llegó a su casa y dice, mira lo que me dieron en el IPADE. Y dice, Elda se llamaba, Eldita, sin voltearme a ver y seguía tejiendo, me dijo, qué poco te conoce. Fue un shock para él. No la conocía, Fue un shock para aquel. Te conozco más yo que estos que les atacaste tus historias de éxito, te estás inflando. Pero fíjate cómo el comentario de su mujer que le dijo, qué poco te conoce. Te pone tierra, ¿no? Yo te conozco y te pone en la tierra otra vez. Ajá. Qué importante mantener los pies en la tierra antes de que alguien más se los ponga, porque... O procurar las relaciones que constantemente te mantengan en tierra. Esto que compartías me recuerda dos cosas. Por un lado, aquello que decía el filósofo judío Martin Buber de no hay yo sin tú, que es una formulación, me parece fenomenal, sustancial, cara a la configuración del ego y cara a la configuración del poder. Y la segunda cosa que me recordaba es esta anécdota de Barack Obama. Ustedes recordarán este ex-CEO de una de las empresas más grandes de nuestro globo terráqueo. Una cosa que contaba Barack Obama es que cuando él era senador, todos los martes le hablaba por teléfono Michelle para decirle, hey Barack, ahora que regreses a casa no te olvides de pasar a comprar la leche. Y Barack se enojaba, se molestaba. Yo estoy seguro que era el único senador de la nación más poderosa que tenía que ir a comprar la leche para llevarla a la casa. Pero con el paso del tiempo, se lo agradezco mucho a Michelle, porque ese gesto tan sencillo me recordaba que no solamente era un senador, sino que era esposo, padre y el que tenía que llevar la leche. Bueno. Es situar de manera ordinaria en el día a día los pies en la tierra, porque si no, toda a base de puros reconocimientos es que de verdad es muy fácil distorsionar la propia imagen y empezar a usar mal el poder. Sí. Y fíjate, si estira un poquito más lo que decía Álvaro Dor sobre el poder, la otra manifestación del poder necesaria para gobernar, para dirigir, que decía que se parecía más al liderazgo, pasa por eso, pasa por reconocer que no estamos solos, pasa porque si el liderazgo, al igual que el liderazgo, la autoridad es que alguien me reconoce que sé, que alguien me reconoce mi proyecto y le inspira y por eso me sigue, el poder deja de ser dominación. Exacto. ¿Sí? Porque estarías manipulando. Hay Max Weber, que es el que no me acordaba el otro día. Max Weber habla del carisma, como poder como carisma. Pero, sigue siendo, pues sí, pero el líder carismático se desmorona. Sí, tiene puro una carisma no se sostiene. El puro carisma no se sostiene. Entonces dices, qué fácil es reflexionar y darnos cuenta de que el auténtico poder tiene que tener un para qué. Y realmente una posición de dirección, de gobierno, es por naturaleza de servicio. Si logras hacer ese cambio, yo creo que no solamente no pierdes poder, ¿no? Sino que vas desarrollando eso que llamamos liderazgo, o que te reconozcan que sabes. Y en ese reconocer, como son los demás, te va a ayudar a conocerte. A ver, ahí hay como un juego que nos puede empezar a ayudar a cerrar pinzas. Claro, ¿sí? claro. Yo creo que hay que replantearnos cuando hablamos de poder, de que estamos... Y que poder no es dominación. Sí. Poder no es dominar. ¿Sí? En el origen es servir para un grupo social.
Y eso yo creo que también nos ayuda, si estamos al servicio de ellos, a tener los pies en la tierra. Sí. Y es más fácil querernos como somos cuando vemos cómo nos quiere la gente, porque a veces somos más exigentes. No sé si esto tiene sentido, por ejemplo, para cómo planteo mi carrera profesional, qué tanto es esa hambre por escalar posiciones, porque voy a tener más poder, o porque voy a tener más poder económico. No sé, a lo mejor a veces me dicen que soy un poco idealista, ¿no? Pero yo creo que sí cambia el panorama, el horizonte de vida. Es clave eso que has planteado, la pregunta del para qué. ¿Qué es Usted ambos lo han propósito? dicho. Que es ¿Para otro qué? de los ¿Para grandes qué? temas que ¿Para estoy qué por el hoy, ego? ¿no? ¿Para qué el poder? ¿Para qué lo quieres? ¿Para Así qué? es, así es. ¿Para qué? Pero tenemos muchas Sí. distorsiones en la Sí. sociedad contemporánea. O sea, esas competencias a veces por aparentar más. O sea, Yo me he topado con vidas muy complicadas porque se les va más la vida manteniendo una fachada de quién no eres porque la sociedad te lo exige. Y personas que dicen, yo no quiero jugar ese juego, yo soy quien soy, no me parezco a Naiden, como dice la canción. Pero ese realismo también te ubica y no sé, como que a veces están mucho más preparados para esas posiciones de servicio que quien está inflado con una idea de poder distinto, ¿no? bueno, aquí me encantaría seguir, pero el tiempo es el que es Sí. en El la tiempo vida, es el ¿no? que es. El tiempo es el que es. Y el tiempo es un factor también que termina limitando el poder y termina dominando o manejando, domando al ego también. Sí. Mensajes finales en esta conversación. ¿Qué quieren decir ustedes? A ver, yo con esto que le escuchaba ahora decir a Carlos, pienso en lo estrechamente vinculados que están estas dos nociones y al menos plantear la siguiente idea. El ejercicio recto del poder dentro de la empresa, dentro de la familia, dentro de la sociedad, pasa necesariamente por el conocimiento profundo del ser, de quién soy. Por lo tanto, aunque pueda sonar de repente como una pregunta lejana, oye, ¿yo quién soy? Pasa a ser una de las preguntas más eficaces al momento de ejercer bien o mal el poder. Muy bien, y entonces, Carlos, ¿con qué terminamos tú aquí? Me quedo pensando en lo que decía Alejandro, porque al combinar estas dos realidades, ego y poder, y acercándome a decir, con que nos quedemos con la idea de que poder y dominación no es lo mismo, y que el poder tiene un sentido de propósito cuando tienes posiciones de gobierno, me quedé pensando en lo que decía Carlos Llano. Un ego sano implica conocerse y amarse de forma recta, objetiva, realista, y eso se puede ir desarrollando en el tiempo. Lo conecto también con algo que decía Carlos Llano, que decía, y se lo decía el Quijote, ya lo decíamos, es el gobierno, ¿sí? Incidir, liderar en los demás, pasa necesariamente por mi capacidad de gobernarme. Y yo no puedo gobernar si no me conozco y si no me quiero. Si soy demasiado complaciente conmigo, pues probablemente pueda perder las riendas del gobierno de mí mismo. Entonces yo incluso le daría esa tuerca además para poner la reflexión en el plano personal. Oye, ¿yo estoy para servir o estoy para dominar? ¿No? Estoy para conocerme, me conozco a través de los demás, ¿sí? Y si tengo y voy desarrollando la capacidad de autogobernarme, ¿sí? como condición necesaria para poder yo servir y gobernar a otro grupo, ¿no? Entonces, ya no solamente es cómo se relacionan, ¿no? Sino la necesidad de tener un ego sano, como tú le llamas, para poder ejercer de forma eficaz y justa mi trabajo de dirección o de gobierno. Hemos tenido una excelente conversación. Ustedes han sido de verdad maravillosos en esto y a mí me ha servido para la reflexión. Creo que va a servir a todo el que nos escuche ahora y en el tiempo. De verdad agradecerles. Esto de pensar, de reflexionar, de quién soy, de conocerme a mí mismo, de amarme a mí mismo, reconocer que tengo que hacer ese esfuerzo, no es cosa sencilla. No es cosa sencilla. Y de eso se trata la vida del directivo, ¿no? De mirarse, de amarse,
para poder gobernar a otros, ¿no? Pasando por el autogobierno. Y eso es fabuloso. Así que de verdad, nada, agradecerles. No, hombre, nada. Muchas gracias. Agradecer a quienes han estado siguiendo este podcast. Recordamos que estamos en Barna al Día Podcast, que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast también. Y si nos buscan en YouTube, pueden encontrarnos en Barna. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Síguenos en las redes sociales, @Barna Management School y conecta con nosotros.